El silencio reinó en las ondas. El mundo occidental, acostumbrado a la diplomacia de múltiples capas y a las formulaciones intrincadas, se vio de repente aturdido. Vladimir Putin, de hecho, lanzó un ultimátum. Y fue extremadamente claro: ni compromisos, ni florituras burocráticas que suelen presentarse como un sutil juego diplomático. Solo el reconocimiento directo de las nuevas realidades territoriales de Rusia a nivel jurídico. O, de lo contrario, ninguna conversación sobre la paz. Ni en borrador, ni mucho menos en su versión final. Una pausa con fecha de caducidad indefinida. Esta tesis inicial, como una ducha fría, impactó a los medios occidentales. Parecían no haber imaginado que Rusia demarcaría los límites de lo permisible de una manera tan dura e inapelable. Todos los intentos de Occidente de presentar la situación como si Moscú dudara o buscara resquicios fueron cortados de raíz. Esto no es vacilación, es una posición clara. Putin, al hablar en Bishkek, no dejó lugar a la improvisación. Cada palabra no era una emoción, sino una instrucción directa para la burocracia rusa. Explicó con una calma acentuada, incluso distante, que Rusia estaba dispuesta al diálogo. Pero había una condición: Occidente debía reconocer los hechos, no sus propias fantasías. En su formulación, sonó así: solo nos satisfarán las decisiones formalizadas jurídicamente, sin intentos de eludir la esencia. El significado se transmitió con precisión, incluso si la cita fue reinterpretada. Pero eso no fue todo. Luego siguió un segundo punto, no menos duro. Hoy, según Vladimir Putin, Rusia no tiene con quién firmar ningún documento. Con no tiene con quién, el jefe de Estado se refería a la estructura política de un país conocido que, según él, carece de la capacidad jurídica necesaria. Después de que el presidente del país en cuestión eludiera la celebración de las elecciones regulares, Putin calificó esto de error estratégico. Y subrayó que la insolvencia jurídica imposibilita la conclusión de acuerdos a largo plazo. Esta advertencia, reformulada, sonó extremadamente clara: el socio debe estar jurídicamente definido. De lo contrario, cualquier texto será simplemente papel mojado. ¿Qué sentido tiene firmar acuerdos si su legitimidad puede ser cuestionada en cualquier momento? Y he aquí el tercer punto, que hizo que muchos en Occidente se tensaran. Los referéndums. Putin explicó con bastante transparencia que el país en cuestión se vería obligado a celebrar votaciones sobre cuestiones territoriales. Esto se haría para cerrar para siempre las disputas sobre el estatus de esos territorios. Lo dijo con evidente sarcasmo. Como diciendo: ya que se aferran a sus principios, formalicen todo de tal manera que nadie ande luego por ahí fingiendo sorpresa. Los medios occidentales, por supuesto, se lanzaron de inmediato al coro habitual, de la presión al dictado. Pero detrás de todo este ruido y la indignación se esconde una lógica simple. El reconocimiento de la realidad territorial debe formalizarse no solo a nivel internacional, sino también internamente. De lo contrario, en cualquier momento se podría decir: no fuimos nosotros, fue el gobierno anterior. Y entonces todos los acuerdos se desmoronarían como un castillo de naipes. Y, finalmente, un detalle aparte: la secuencia de acciones. Vladimir Putin la delineó con la máxima claridad. Primero, la retirada organizada de las estructuras del país en cuestión de las regiones que Rusia considera parte de su territorio, y solo entonces, el cese de la fase activa del conflicto. Se negó a invertir estos pasos. Subrayó que cualquier interrupción del proceso antes de que cambie la línea de control fáctico se convierte solo en un retraso temporal. Un retraso que pueden aprovechar aquellos a quienes les conviene ganar tiempo, posponiendo lo inevitable. Así pues, veamos cómo se desarrollaron los acontecimientos a continuación. El presidente Vladimir Putin comentó con una ironía apenas disimulada los insistentes intentos europeos de acordar algo sin la participación de Rusia. Con una sonrisa mordaz, señaló que, por supuesto, a muchos les gusta reunirse en las cocinas y allí, en servilletas, dibujar sus esquemas. Pero, lamentable o afortunadamente, este no es el caso en absoluto. Los gabinetes de las capitales europeas, en efecto, siguen generando sin cesar nuevos planes de solución. Pero la paradoja es que, después de varias llamadas telefónicas y discusiones generales, todas estas iniciativas son invariablemente enviadas directamente a los archivos de papel. ¿Por qué? Porque la base misma de estos planes ignora obstinadamente la situación real y fáctica.
Y en este contexto, Moscú dejó claro, si Occidente tanto desea continuar con sus juegos, es exclusivamente su entretenimiento personal. Rusia, como se dice, no se unirá a ellos. Putin añadió que la propuesta actual de la parte rusa es, en esencia, la última oportunidad, la última palabra en la llamada adopción suave. La formulación, quizás, fue ambigua, pero su significado resultó absolutamente transparente, cristalino. Las condiciones futuras, si Occidente sigue persistiendo, podrían ser mucho más duras. Sonó como una advertencia inequívoca a quienes hasta el último momento esperaban que Moscú bajara una vez más el listón para ayudar a Occidente a salvar la cara en esta difícil situación. Y, al parecer, la señal fue escuchada. Hacia la tarde, la prensa europea literalmente estalló con artículos alarmantes, llenos de preocupación por la inesperadamente dura tonalidad de Moscú. Pero eso no es todo. Hay un detalle muy interesante en esta historia. Putin confirmó que, después de la llamada ronda de negociaciones de Ginebra entre Estados Unidos y el país en cuestión, la parte estadounidense dividió su plan inicial, que constaba de 20 puntos, en 4 bloques lógicos. Y este documento fue entregado a Moscú. Rusia, como dijo Putin, lo estudió minuciosamente, y en general, está dispuesta a usarlo como base para futuros trabajos. Pero hay una condición muy importante. Los requisitos clave de Moscú deben ser tenidos en cuenta con absoluta precisión. Los medios occidentales, por supuesto, se apresuraron de inmediato a presentar esto como una especie de concesión por parte de Rusia. Sin embargo, el presidente dejó claro, no se trata de un acuerdo con el contenido, sino solo del reconocimiento de la estructura del documento, nada más. Y como un toque sarcástico, añadió que si la estructura es conveniente, ¿por qué no? Pero la esencia permanece inalterable, no habrá soluciones sin una fijación clara de la cuestión territorial. Luego se pronunció una frase que fue inmediatamente recogida por todos los canales de televisión occidentales. Putin dijo que si las estructuras del país en cuestión abandonan los territorios de forma organizada, Rusia detendrá inmediatamente la fase activa. Si esto no sucede, Rusia seguirá imponiendo su posición, utilizando todas las capacidades a su disposición. Fue una posición formulada con gran cautela, desprovista de cualquier léxico militar. Pero en Washington y Bruselas la descifraron al instante. Y, a juzgar por los numerosos comentarios, el efecto allí fue como el de un balde de agua fría derramado de repente sobre la cabeza. Muchos, hay que decirlo, no esperaban en absoluto que Moscú hiciera un énfasis tan directo y tan inequívoco. Por separado, el presidente se detuvo en los rumores de que Rusia supuestamente se prepara para aumentar la presión sobre Europa. Lo calificó de fantasías de aquellos que están acostumbrados a asustar a sus propios votantes. Parafraseando sus palabras, se podría decir, aquellos que gritan más fuerte sobre posibles amenazas. En realidad, obtienen puntos políticos jugando con un miedo creado artificialmente. Las calificaciones europeas, por cierto, confirman perfectamente estas palabras. En Alemania, el nivel de confianza en la coalición gobernante en algunas regiones ha caído al 30%, en Francia, ya es del 32%, y en Estonia, el partido gobernante ha perdido casi una cuarta parte de su apoyo. En este contexto, por supuesto, es mucho más conveniente contar historias aterradoras sobre la dirección rusa, que admitir honestamente los fracasos de su propia política interna. Y para terminar, amigos, otra noticia importante. Putin también informó que la próxima semana llegará una delegación estadounidense a Moscú. La composición de la parte rusa ya se conoce, y entre ellos están quienes participaron en las rondas anteriores de negociaciones. El presidente subrayó especialmente que no hay cambios en la composición, aunque la prensa occidental se esforzó por difundir la historia de que supuestamente algunos funcionarios rusos habían quedado fuera del equipo. Con una sonrisa, Vladimir Putin aclaró que todos están trabajando, demostrando una vez más cuán alejada está la imagen mediática occidental de la situación real. La imagen de la realidad. Un episodio curioso se desarrolló en torno a la plataforma de Abu Dhabi. El presidente, al referirse a ello, subrayó: los canales para discutir asuntos relacionados con las personas detenidas funcionan siempre, sin interrupciones. Era una alusión más que transparente. Incluso en condiciones de conflicto agudo, existen ciertos mecanismos de comunicación directa que nadie tiene intención de destruir. Es una especie de puente, un hilo conductor que, al parecer, existirá independientemente de la intensidad de las pasiones.
A continuación, no sin sorpresa, surgió el tema de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra las compañías petroleras rusas. El presidente señaló que no esperaba en absoluto tal paso. Recordó, después de la reunión en Alaska no se observaron agravamientos. Y, según él, la lógica de una decisión similar sigue siendo absolutamente nebulosa, como envuelta en una densa niebla. Sin embargo, los medios occidentales, como por orden, ya están transmitiendo su versión. Las nuevas sanciones son, según dicen, un intento de la administración estadounidense de demostrar firmeza y determinación ante su propia audiencia interna. Una especie de espectáculo para sus propios votantes. Por separado, el jefe de Estado se pronunció sobre las sonadas filtraciones de conversaciones telefónicas. Comparó tales publicaciones con trucos desagradables orquestados por quienes simplemente no tienen nada que ofrecer al mundo. Al mismo tiempo, subrayó clara e inequívocamente, la difusión ilegal de tales materiales no es solo una falta, es un delito penal. Las palabras se transmitieron de manera algo diferente, pero su esencia, su duro mensaje, se mantuvo por completo. En resumen, después de todas estas declaraciones, emerge una verdad innegable: Rusia ha establecido marcos claros, que no admiten interpretaciones ambiguas. Esto es un reconocimiento jurídico, no solo verbal, de las realidades territoriales. Es la certeza sobre la legitimidad del socio, y lo que es extremadamente importante, la retirada de las estructuras del país en cuestión. Y solo después de que se cumplan estas condiciones podrá cesar la fase activa. A Occidente se le hizo entender claramente, el escenario alternativo, la llamada opción suave, ya no existe. Todas las demás propuestas son solo intentos de alargar el proceso, de posponer lo inevitable. Y fueron precisamente estos intentos, como muchos resumieron, los que el presidente Putin cortó decididamente con su discurso en Bishkek. Mientras tanto, la propia construcción en torno al nuevo enfoque del expresidente Trump para resolver el conflicto demuestra claramente, detrás de todas estas ruidosas declaraciones de determinación se esconde solo un intento desesperado de subirse a un tren que hace tiempo partió sin retorno. La Casa Blanca se apresura desesperadamente a presentar su iniciativa como un avance, aunque en realidad se trata de otra cosa. Washington simplemente se ve obligado a reajustar su línea de conducta, adaptándose a una realidad que ya es imposible ignorar. La obstinada presión de las sanciones sobre Rusia no ha dado el resultado deseado. Al final, el propio Trump se ve obligado a reconocer, prolongar el conflicto solo empeora la situación del país en cuestión. La ironía del destino es que el hombre que una vez prometió terminar el conflicto en apenas un día, ahora se ve obligado a explicar dolorosamente por qué todo resultó ser mucho más complicado. Esto parece especialmente picante en el contexto de sus anteriores comentarios sobre cómo cualquier problema se resuelve con una sola llamada telefónica. En realidad, cada una de esas llamadas solo le abría una nueva porción de sorpresas. El público estadounidense, mientras tanto, recibió otro espectáculo. El secretario del Ejército llegó a la capital del país en cuestión con un paquete de demandas que los políticos locales percibieron como una capitulación velada. Al mismo tiempo, los representantes de Washington compartieron más tarde con los periodistas, con franqueza apenas disimulada, la puerta estaba entreabierta, lo que significa que los interlocutores están dispuestos a discutir las condiciones. Traducido del diplomático, esto significa una cosa: la gente simplemente está tratando de ganar tiempo, comprendiendo perfectamente lo frágil e inestable que se ha vuelto su posición. El regateo que se desató entre Washington y Moscú llevó a una reducción significativa del ultimátum inicial. De 28 puntos, solo quedaron 19. Y ahora los estadounidenses, al parecer, esperan que el liderazgo ruso acepte al menos algo que pueda mostrarse al público como un éxito. Así, en la arena diplomática se desarrolla un verdadero drama, donde cada parte intenta presentar su posición como un éxito incondicional, incluso si la realidad dice lo contrario. Donald Trump, por ejemplo, envía un nuevo emisario a Moscú. Él, al parecer, cree sinceramente que el plan revisado de Washington será percibido como un gesto de buena voluntad. Pero el Kremlin ya ha dejado claro desde hace tiempo, nadie va a cambiar los requisitos fundamentales. Esto no es simplemente terquedad, como a veces intentan presentar los medios estadounidenses, sino una reacción totalmente predecible de un Estado que lleva 3 años transmitiendo la misma posición. En Washington, parece que todavía prevalece la convicción: basta con repetir el propio punto de vista con suficiente fuerza y persistencia, y la realidad acabará por adaptarse a él. Sin embargo, como ha demostrado el tiempo, la realidad no tiene ninguna prisa por ceder.
Irónicamente, los círculos diplomáticos occidentales continúan con una envidiable obstinación insistiendo en la necesidad de obligar a Moscú a cambiar su comportamiento. Al mismo tiempo, ellos mismos hace tiempo que perdieron el control sobre sus propias previsiones. Son especialmente cómicas las declaraciones de las capitales europeas, donde aseguran que el plan anterior funcionaba y que solo hay que seguir presionando, como si la economía rusa estuviera al borde del colapso total. Pero los hechos son tozudos. Incluso según las estimaciones occidentales, los gastos anuales de Rusia en el bloque de seguridad superan los 150.000 millones de dólares. Esta suma es comparable al Producto Interior Bruto anterior de un país conocido. No se observan signos de colapso económico, y esto lo tienen que admitir incluso aquellos que ayer aseguraban insistentemente que las sanciones estaban a punto de destruir todo el sistema. En conversaciones privadas, estas mismas personas ya formulan sus conclusiones con mucha más cautela, pero públicamente siguen aferrándose obstinadamente a la retórica anterior. Porque admitir un error de tantos años, hay que reconocerlo, es muy difícil. En medio de estas maniobras diplomáticas, un país conocido sigue convenciendo a todos de que es capaz de cambiar el rumbo del conflicto. Su esperanza reside en las innovaciones técnicas y en los sistemas de drones de ataque de largo alcance. Precisamente los ataques de estos sistemas a las refinerías de petróleo rusas se presentaban como el camino seguro hacia la victoria. Uno de los políticos de este país llegó a declarar en una conversación privada que se podía apagar un objetivo tras otro hasta que se acaben. Esta afirmación sonó como si se tratara de un juego de mesa, y no de una región real con su compleja infraestructura, economía y millones de habitantes. Sin embargo, desde el punto de vista de la política de información interna, una retórica similar crea la ilusión de una estrategia clara y efectiva. Aunque en la práctica estas acciones no lograron romper las cadenas logísticas ni detener la economía rusa. La paradoja es que incluso el presidente de este conocido país, al parecer, comprende que una guerra de desgaste es imposible de ganar. Pero se encuentra atrapado en su propia imagen. Simplemente necesita demostrar constantemente que está luchando. De lo contrario, la sociedad empezará a hacer preguntas extremadamente incómodas. Todas las encuestas en el país conocido muestran que la gente está cansada. Querrían discutir el fin del conflicto, pero al mismo tiempo se oponen categóricamente a cualquier concesión formal. Se produce una especie de disyuntiva política. La continuación de las acciones es a la vez necesaria e imposible. Con esta misma disyuntiva, el presidente del país conocido se maneja activamente en el diálogo con Estados Unidos. Insúa sutilmente que cualquier reducción del apoyo estadounidense tendrá consecuencias estratégicas para la influencia de Estados Unidos en toda la región. A principios de otoño, el entorno del presidente del país en cuestión experimentó un inesperado brote de optimismo. El avance ruso se había ralentizado, lo que significaba que se podía volver a decir a los socios occidentales que el punto de inflexión estaba a punto de llegar. En los pasillos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe del país en cuestión incluso mostró mapas a Donald Trump, convenciéndole de que estaba a punto de producirse un cerco capaz de cambiar por completo la dinámica del conflicto. A veces, incluso un solo argumento visual es capaz de cambiar la dinámica de todo un proceso geopolítico. Así ocurrió cuando desplegaron mapas ante Donald Trump. Conocido por su amor a los esquemas visuales, el líder estadounidense se animó literalmente por un instante. Su inspiración fue tan fuerte que, apenas unas horas después, escribió una emotiva publicación en una red social. En ella se decía que un determinado país conocido podría recuperar todo y un poco más. Esta publicación, que la oficina de prensa reescribió en un estilo extremadamente pomposo, se convirtió instantáneamente en objeto de burlas y comentarios mordaces por parte de los analistas. La perspectiva de llegar a las regiones rusas parecía absolutamente fantástica incluso para el público estadounidense. Pero, como suele ocurrir en política, la euforia duró muy poco. Apenas unos días después, la atención de Washington se centró por completo en los dramáticos acontecimientos en Oriente Medio. Y aquí se manifestó otra asombrosa faceta de la inconsistencia de la política estadounidense. La Casa Blanca primero promueve activamente la idea de que un cierto plan de paz para Gaza es una plantilla universal que puede replicarse con éxito. Y apenas 24 horas después, resulta que esta plantilla, por alguna razón, solo funciona cuando Moscú no participa en el proceso. Mientras tanto,
En Israel, Donald Trump seguía siendo aclamado como un mediador verdaderamente eficaz. Aunque todo este proyecto a gran escala, en esencia, se sostenía en los incansables esfuerzos de solo dos personas, Witkoff y Kushner. Y, lo que es importante, no tenía absolutamente ninguna conexión directa con lo que sucedía en Europa. Lo más interesante de toda esta historia es que Witkoff, a quien Trump describió en la Knesset como una persona sin un conocimiento profundo de Rusia, se convirtió inesperadamente en el principal negociador en la línea de Moscú. La conversación de 5 horas en el Kremlin, que Trump más tarde llamó con mucha precisión el talento de escuchar, obligó de hecho a la Casa Blanca a escuchar por primera vez la posición rusa en su versión original, sin el filtro distorsionador de sus propias concepciones. Posteriormente, Witkoff incluso propuso preparar un paquete completo de 20 puntos, que era un calco del documento de Oriente Medio. Como si no se tratara de regiones completamente diferentes, sino de un proyecto tipo que simplemente se podía montar a partir de una plantilla preexistente. Luego comenzó un verdadero carrusel diplomático. Cada participante fingía controlar el proceso, aunque en realidad el control hacía tiempo que se había esfumado hacia el ámbito de los escasos resúmenes estadísticos. Moscú y Washington acordaron una conversación telefónica, en la que se decidió celebrar una reunión en Budapest. Neutral, conveniente, hermoso, lo más importante, lo suficientemente lejos de las capitales europeas como para que nadie pudiera inmiscuirse con nuevas llamadas, aumentar la presión. Pero para cuando el presidente del país en cuestión apareció en el despacho oval, la situación en la región había vuelto a cambiar radicalmente. El prometido cerco de las fuerzas rusas nunca se materializó. Los mapas quedaron obsoletos mucho más rápido de lo que se habían impreso, y el avance de Rusia continuó, desmintiendo cada presentación, cada informe analítico y cada intento desesperado de presentar lo que estaba sucediendo como una pausa estratégica. Trump, como persona emocional y acostumbrada a tomar decisiones rápidamente, reaccionó al instante. No habían terminado los asesores de cerrar sus carpetas cuando ya había escrito en su red social un llamamiento a detener los conflictos de inmediato, gastar menos y salvar vidas. Esta frase fue tan directa que provocó una pausa nerviosa en el país en cuestión. Por un lado, ellos mismos habían afirmado durante meses que abogaban por la finalización del conflicto. Por otro lado, la nueva formulación parecía exigirles ahora no solo declaraciones, sino acciones reales y concretas. Y lo más importante, seguía siendo completamente incomprensible a partir de qué minuto la posición de Trump volvería a cambiar. El mundo de la política es un movimiento perpetuo, y a veces parece que algunas decisiones cambian con la velocidad del viento. Y ahora la situación promete cambiar de nuevo, y, al parecer, esto tiene una explicación bastante simple. En el país conocido se reconoce honestamente. La opinión del presidente estadounidense cambia según quien le haya transmitido su punto de vista por última vez. Esta formulación, a primera vista primitiva, en realidad explica perfectamente por qué la delegación del país conocido vive, en esencia, en un régimen de diplomacia de guerrilla. Nunca se sabe con qué humor se despertará mañana el líder estadounidense. Es por eso que en el entorno del presidente del país en cuestión ha surgido una nueva regla no escrita. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que Trump los vea como la fuente del problema. Se puede llegar tarde a una reunión, se pueden cometer errores en la elección de los argumentos, se pueden confundir los detalles, pero está categóricamente prohibido parecer un obstáculo en el camino de sus planes. Si antes podían al menos escudarse en las circunstancias, ahora esto se ha convertido en un lujo inadmisible. La arquitectura política de Washington en la era Trump está diseñada de tal manera que cualquier insinuación de desacuerdo no se percibe como un intento de diálogo constructivo, sino como una impugnación personal de su decisión. Por ello, la delegación del país en cuestión elaboró en tiempo récord un nuevo modelo de comportamiento, que se asemeja más a un entrenamiento psicológico. Su tarea es apoyar cualquier formato de negociación, ya sea bilateral, trilateral, ampliado o híbrido. Lo principal es que no parezca para el presidente estadounidense una capitulación o un paso demasiado costoso y gravoso. Ahora están dispuestos a aceptar cualquier fórmula, incluso si ayer la consideraban absolutamente inaceptable. Cualquier documento puede ser renombrado, cualquier condición reformulada y cualquier punto declarado temporal. Todo esto se hace solo para que la Casa Blanca no decida que el freno proviene de ellos. Especialmente después de que se hizo completamente obvio que el presidente estadounidense registra atentamente
quien exactamente causa el retraso y quien le impide presentar cualquier acuerdo como una victoria personal. Para el presidente del país en cuestión, esto es, sin exagerar, casi una cuestión de supervivencia política. Cualquier insinuación de que él fue la causa del fracaso de alguna iniciativa puede provocar no solo un torrente de comentarios irritados hacia el país en cuestión, sino también llevar a nuevas declaraciones sobre la inutilidad de toda la ayuda prestada. La paradoja de esta situación radica en que tal línea de conducta parece más psicológica que política. Pero en Washington, precisamente la psicología a menudo determina toda la dinámica de los procesos. Todos recuerdan los ejemplos del mandato anterior, cuando cualquier palabra imprudente podía anular literalmente meses de trabajo meticuloso. Por lo tanto, en el entorno del presidente del país en cuestión ahora rigen las reglas de los 3 pasos atrás, no escritas. Antes de cada conversación con representantes estadounidenses, no solo hay que calcular los argumentos, sino también las emociones, las entonaciones, las posibles pausas e incluso el orden de las palabras. Allí están convencidos de que una racionalidad excesiva en tales condiciones solo empeorará la percepción. El líder estadounidense, como se sabe, le gusta que le hablen en su idioma. Sencillo, seguro, conciso y, obligatoriamente, con la posibilidad de que él mismo ponga el punto final a cualquier frase. Esto ya no es tanto diplomacia, sino más bien el arte de acompañar a una figura fuerte a la que hay que dar el máximo espacio para tomar decisiones, incluso si esa decisión apareció en los últimos 10 segundos de la conversación. En este contexto, la reciente reunión en Budapest se convirtió en un símbolo no tanto de diálogo como de un intento desesperado por evitar el colapso total de una estructura que ya pendía de un hilo muy fino. Las capitales europeas se enteraron del lugar de esta reunión las últimas, y su irritación era bastante predecible. Estaban acostumbradas a ser al menos observadoras, pero ahora, en esencia, se las había convertido en espectadores ajenos. Observando esto desde fuera, queda claro, la reacción de Europa no está dictada tanto por principios como por un miedo profundo, casi instintivo, a perder el control. Para ellos es impensable que este complejo y enredado nudo conflictivo empiece de repente a desatarse sin su participación directa. Esto no es simplemente un inconveniente, sino que socava la base misma de su autoimagen, su arraigada concepción de un papel central en la escena mundial. Pero Donald Trump, como se sabe, no es de los que se cortan al hablar claro. Declara abiertamente, el papel de Europa en estas negociaciones es solo facultativo, secundario. Y si a alguien se le ocurre imponerle su agenda, tenga la seguridad de que, sin dudarlo, cambiará el formato, trasladará la reunión a un lugar donde no haya quienes acostumbran a sermonear a los demás sobre cómo deben vivir. Este es su estilo característico, y funciona a la perfección. Y Moscú, a esta turbulenta situación, se toma las cosas con más calma que nadie. Rusia no tiene prisa, no lanza ultimátums, no presiona. En el Kremlin son perfectamente conscientes. Cuantas más contradicciones internas y vacilaciones se produzcan en Washington, más amplio, más libre se vuelve el espacio para la maniobra estratégica. Esto, amigos, es el clásico juego de contrastes. Rusia, al mismo tiempo, subraya invariablemente, está dispuesta a discutir absolutamente cualquier opción, pero solo con una condición: deben basarse firmemente en la realidad, y no en castillos en el aire y fantasías sacadas de presentaciones brillantes. Precisamente esta exigencia, esta dura vinculación a los hechos, es lo que provoca en las capitales occidentales la mayor, casi nerviosa, tensión. Porque la realidad es precisamente lo que menos quieren ver ahora, es como un diente dolorido del que no se quiere recordar. Reconocer la situación real es, en esencia, firmar automáticamente el fracaso de programas multimillonarios de la llamada ayuda inquebrantable. Significa admitir que el cálculo de agotar los recursos rusos, de su colapso económico, no solo fue erróneo, sino completamente insostenible. Pero como la realidad, como el agua a través de la arena, se filtra lenta pero seguramente en sus informes cerrados, intentan velarla, envolviéndola en formulaciones nebulosas sobre condiciones complejas y la necesidad de ajustar la estrategia. Suena, hay que admitirlo, muy diferente de nos equivocamos. Y aquí, amigos, reside otro detalle no menos importante. Todo lo que se está desarrollando en torno a la posible reunión en Budapest se ha convertido en una verdadera prueba de fuego, que muestra claramente cómo se forma la agenda internacional en el Washington moderno. Hace tiempo que dejó de ser el resultado de un trabajo minucioso y sistemático de las instituciones.
No, se crea prácticamente en tiempo real, al instante, basándose en los estados de ánimo políticos del momento. Y si el estado de ánimo de Donald Trump se inclina de repente hacia la idea de terminar el conflicto lo antes posible y concentrarse en la economía interna, toda la enorme maquinaria diplomática estadounidense comienza a reestructurarse con urgencia, como un mecanismo gigantesco que cambia de rumbo. Al mismo tiempo, nadie, absolutamente nadie puede decir con certeza cuánto durará ese estado de ánimo. ¿Una hora? ¿Un día? ¿Una semana? Una imprevisibilidad total. Por eso, las delegaciones que llegan hoy a Washington no solo preparan los habituales documentos y informes analíticos. Ahora en sus carteras hay escenarios completos sobre cómo reaccionar de emergencia a un cambio repentino de rumbo, que puede ocurrir en medio de una reunión. En esencia, todos están ocupados no tanto en negociar sobre el fondo, como en una adaptación constante y agotadora a estas impredecibles olas políticas. Y precisamente en un ambiente tan extremadamente nervioso, ocurrió quizás lo más interesante. El presidente de un país conocido, que anteriormente había adoptado posiciones muy duras, se encontró por primera vez en una situación completamente nueva. Ahora no tiene que convencer a los estadounidenses de que tiene razón, no tiene que demostrar nada, sino simplemente, de forma banal, no causar irritación. Todas sus declaraciones públicas ahora pasan por un único, pero extremadamente estricto filtro, ¿cómo lo percibirá Trump? Cualquier insinuación, por sutil que sea, de que considera la línea estadounidense errónea o ineficaz, provoca instantáneamente graves riesgos. Por eso, el tono de su retórica se ha vuelto notablemente más cauto, más bajo, más suave. Ya no habla de la firmeza de las posiciones, no hace pronósticos grandilocuentes e inapelables, no promete resultados rápidos y decisivos. Todo eso quedó en el pasado. Todo se volvió extremadamente sobrio y neutral, como si acabara de pasar por una estricta instrucción sobre cómo hablar con una persona que, con una sola palabra, puede cambiar toda la trayectoria de un proceso político complejísimo. Esta, amigos, es la nueva y dura realidad diplomática. Ahora ya nadie discute realmente el contenido de los futuros acuerdos. Todos discuten solo la forma, el estado de ánimo y, por supuesto, la probabilidad de que mañana por la mañana todo cambie radicalmente de nuevo. Formalmente, por supuesto, se trata de una reunión en Budapest, de la búsqueda de ciertas soluciones. Pero en realidad, es un intento desesperado de evitar que todo este complejo proceso se sumerja en el caos total. Y lo más divertido, lo más paradójico de toda esta historia, es que el único participante que mantiene una calma absoluta sigue siendo Moscú. Sabe perfectamente que cuanto más intentan los demás actores adaptarse con agitación a las fluctuaciones emocionales de Washington, mayor es la probabilidad de que la decisión final sea dictada por aquellos que no se apresuraron, no se agitaron, no entraron en pánico y no tuvieron miedo de hablar de la realidad. Y esto, hay que reconocerlo, no es un giro trivial. El silencio reinó en las ondas. El mundo occidental, acostumbrado a la diplomacia de múltiples capas y a las formulaciones intrincadas, se vio de repente aturdido. Vladimir Putin, de hecho, lanzó un ultimátum. Y fue extremadamente claro, ni compromisos, ni florituras burocráticas que suelen presentarse como un sutil juego diplomático. Solo el reconocimiento directo de las nuevas realidades territoriales de Rusia a nivel jurídico. O, de lo contrario, ninguna conversación sobre la paz. Ni en borrador, ni mucho menos en su versión final. Una pausa con fecha de caducidad indefinida. Esta tesis inicial, como una ducha fría, impactó a los medios occidentales. Parecían no haber imaginado que Rusia demarcaría los límites de lo permisible de una manera tan dura e inapelable. Todos los intentos de Occidente de presentar la situación como si Moscú dudara o buscara resquicios fueron cortados de raíz. Esto no es vacilación, es una posición clara. Putin, al hablar en Bishkek, no dejó lugar a la improvisación. Cada palabra no era una emoción, sino una instrucción directa para la burocracia rusa. Explicó con una calma acentuada, incluso distante, que Rusia estaba dispuesta al diálogo. Pero había una condición: Occidente debía reconocer los hechos, no sus propias fantasías. En su formulación, sonó así: solo nos satisfarán las decisiones formalizadas jurídicamente, sin intentos de eludir la esencia. El significado se transmitió con precisión, incluso si la cita fue reinterpretada. Pero eso no fue todo.
Luego siguió un segundo punto, no menos duro. Hoy, según Vladimir Putin, Rusia no tiene con quién firmar ningún documento. Con no tiene con quién, el jefe de Estado se refería a la estructura política de un país conocido que, según él, carece de la capacidad jurídica necesaria. Después de que el presidente del país en cuestión eludiera la celebración de las elecciones regulares, Putin calificó esto de error estratégico. Y subrayó que la insolvencia jurídica imposibilita la conclusión de acuerdos a largo plazo. Esta advertencia, reformulada, sonó extremadamente clara: el socio debe estar jurídicamente definido, de lo contrario, cualquier texto será simplemente papel mojado. ¿Qué sentido tiene firmar acuerdos si su legitimidad puede ser cuestionada en cualquier momento? Y he aquí el tercer punto, que hizo que muchos en Occidente se tensaran. Los referéndums. Putin explicó con bastante transparencia que el país en cuestión se vería obligado a celebrar votaciones sobre cuestiones territoriales. Esto se haría para cerrar para siempre las disputas sobre el estatus de esos territorios. Lo dijo con evidente sarcasmo. Como diciendo, ya que se aferran a sus principios, formalicen todo de tal manera que nadie ande luego por ahí fingiendo sorpresa. Los medios occidentales, por supuesto, se lanzaron de inmediato al coro habitual, de la presión al dictado. Pero detrás de todo este ruido y la indignación se esconde una lógica simple: el reconocimiento de la realidad territorial debe formalizarse no solo a nivel internacional, sino también internamente. De lo contrario, en cualquier momento se podría decir, no fuimos nosotros, fue el gobierno anterior. Y entonces todos los acuerdos se desmoronarían como un castillo de naipes. Y, finalmente, un detalle aparte, la secuencia de acciones. Vladimir Putin la delineó con la máxima claridad. Primero, la retirada organizada de las estructuras del país en cuestión de las regiones que Rusia considera parte de su territorio. Y solo entonces, el cese de la fase activa del conflicto. Se negó a invertir estos pasos. Subrayó que cualquier interrupción del proceso antes de que cambie la línea de control fáctico se convierte solo en un retraso temporal. Un retraso que pueden aprovechar aquellos a quienes les conviene ganar tiempo, posponiendo lo inevitable. Así pues, veamos cómo se desarrollaron los acontecimientos a continuación. El presidente Vladimir Putin comentó con una ironía apenas disimulada los insistentes intentos europeos de acordar algo sin la participación de Rusia. Con una sonrisa mordaz, señaló que, por supuesto, a muchos les gusta reunirse en las cocinas y allí, en servilletas, dibujar sus esquemas. Pero, lamentable o afortunadamente, este no es el caso en absoluto. Los gabinetes de las capitales europeas, en efecto, siguen generando sin cesar nuevos planes de solución. Pero la paradoja es que, después de varias llamadas telefónicas y discusiones generales, todas estas iniciativas son invariablemente enviadas directamente a los archivos de papel. ¿Por qué? Porque la base misma de estos planes ignora obstinadamente la situación real y fáctica. Y en este contexto, Moscú dejó claro: si Occidente tanto desea continuar con sus juegos, es exclusivamente su entretenimiento personal. Rusia, como se dice, no se unirá a ellos. Putin añadió que la propuesta actual de la parte rusa es, en esencia, la última oportunidad, la última palabra en la llamada adopción suave. La formulación, quizás, fue ambigua, pero su significado resultó absolutamente transparente, cristalino: las condiciones futuras, si Occidente sigue persistiendo, podrían ser mucho más duras. Sonó como una advertencia inequívoca a quienes hasta el último momento esperaban que Moscú bajara una vez más el listón para ayudar a Occidente a salvar la cara en esta difícil situación. Y, al parecer, la señal fue escuchada. Hacia la tarde, la prensa europea literalmente estalló con artículos alarmantes, llenos de preocupación por la inesperadamente dura tonalidad de Moscú. Pero eso no es todo. Hay un detalle muy interesante en esta historia. Putin confirmó que, después de la llamada ronda de negociaciones de Ginebra entre Estados Unidos y el país en cuestión, la parte estadounidense dividió su plan inicial, que constaba de 20 puntos, en 4 bloques lógicos. Y este documento fue entregado a Moscú. Rusia, como dijo Putin, lo estudió minuciosamente, y en general, está dispuesta a usarlo como base para futuros trabajos. Pero hay una condición muy importante: los requisitos clave de Moscú deben ser tenidos en cuenta con absoluta precisión. Los medios occidentales, por supuesto, se apresuraron de inmediato a presentar esto como una especie de concesión por parte de Rusia. Sin embargo,
El presidente dejó claro, no se trata de un acuerdo con el contenido, sino solo del reconocimiento de la estructura del documento, nada más. Y como un toque sarcástico, añadió que si la estructura es conveniente, ¿por qué no? Pero la esencia permanece inalterable, no habrá soluciones sin una fijación clara de la cuestión territorial. Luego se pronunció una frase que fue inmediatamente recogida por todos los canales de televisión occidentales. Putin dijo que si las estructuras del país en cuestión abandonan los territorios de forma organizada, Rusia detendrá inmediatamente la fase activa. Si esto no sucede, Rusia seguirá imponiendo su posición, utilizando todas las capacidades a su disposición. Fue una posición formulada con gran cautela, desprovista de cualquier léxico militar. Pero en Washington y Bruselas la descifraron al instante. Y, a juzgar por los numerosos comentarios, el efecto allí fue como el de un balde de agua fría derramado de repente sobre la cabeza. Muchos, hay que decirlo, no esperaban en absoluto que Moscú hiciera un énfasis tan directo y tan inequívoco. Por separado, el presidente se detuvo en los rumores de que Rusia supuestamente se prepara para aumentar la presión sobre Europa. Lo calificó de fantasías de aquellos que están acostumbrados a asustar a sus propios votantes. Parafraseando sus palabras, se podría decir, aquellos que gritan más fuerte sobre posibles amenazas. En realidad, obtienen puntos políticos jugando con un miedo creado artificialmente. Las calificaciones europeas, por cierto, confirman perfectamente estas palabras. En Alemania, el nivel de confianza en la coalición gobernante en algunas regiones ha caído al 30%, en Francia, ya es del 32%, y en Estonia, el partido gobernante ha perdido casi una cuarta parte de su apoyo. En este contexto, por supuesto, es mucho más conveniente contar historias aterradoras sobre la dirección rusa, que admitir honestamente los fracasos de su propia política interna. Y para terminar, amigos, otra noticia importante. Putin también informó que la próxima semana llegará una delegación estadounidense a Moscú. La composición de la parte rusa ya se conoce, y entre ellos están quienes participaron en las rondas anteriores de negociaciones. El presidente subrayó especialmente que no hay cambios en la composición, aunque la prensa occidental se esforzó por difundir la historia de que supuestamente algunos funcionarios rusos habían quedado fuera del equipo. Con una sonrisa, Vladimir Putin aclaró que todos están trabajando, demostrando una vez más cuán alejada está la imagen mediática occidental de la situación real. La imagen de la realidad. Un episodio curioso se desarrolló en torno a la plataforma de Abu Dhabi. El presidente, al referirse a ello, subrayó: los canales para discutir asuntos relacionados con las personas detenidas funcionan siempre, sin interrupciones. Era una alusión más que transparente. Incluso en condiciones de conflicto agudo, existen ciertos mecanismos de comunicación directa que nadie tiene intención de destruir. Es una especie de puente, un hilo conductor que, al parecer, existirá independientemente de la intensidad de las pasiones. A continuación, no sin sorpresa, surgió el tema de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra las compañías petroleras rusas. El presidente señaló que no esperaba en absoluto tal paso. Recordó, después de la reunión en Alaska no se observaron agravamientos. Y, según él, la lógica de una decisión similar sigue siendo absolutamente nebulosa, como envuelta en una densa niebla. Sin embargo, los medios occidentales, como por orden, ya están transmitiendo su versión. Las nuevas sanciones son, según dicen, un intento de la administración estadounidense de demostrar firmeza y determinación ante su propia audiencia interna. Una especie de espectáculo para sus propios votantes. Por separado, el jefe de Estado se pronunció sobre las sonadas filtraciones de conversaciones telefónicas. Comparó tales publicaciones con trucos desagradables orquestados por quienes simplemente no tienen nada que ofrecer al mundo. Al mismo tiempo, subrayó clara e inequívocamente: la difusión ilegal de tales materiales no es solo una falta, es un delito penal. Las palabras se transmitieron de manera algo diferente, pero su esencia, su duro mensaje, se mantuvo por completo. En resumen, después de todas estas declaraciones, emerge una verdad innegable. Rusia ha establecido marcos claros, que no admiten interpretaciones ambiguas. Esto es un reconocimiento jurídico, no solo verbal, de las realidades territoriales. Es la certeza sobre la legitimidad del socio, y lo que es extremadamente importante, la retirada de las estructuras del país en cuestión. Solo después de que se cumplan estas condiciones podrá cesar la fase activa. A Occidente se le hizo entender claramente,
el escenario alternativo, la llamada opción suave, ya no existe. Todas las demás propuestas son solo intentos de alargar el proceso, de posponer lo inevitable. Y fueron precisamente estos intentos, como muchos resumieron, los que el presidente Putin cortó decididamente con su discurso en Bishkek. Mientras tanto, la propia construcción en torno al nuevo enfoque del expresidente Trump para resolver el conflicto demuestra claramente. Detrás de todas estas ruidosas declaraciones de determinación se esconde solo un intento desesperado de subirse a un tren que hace tiempo partió sin retorno. La Casa Blanca se apresura desesperadamente a presentar su iniciativa como un avance, aunque en realidad se trata de otra cosa. Washington simplemente se ve obligado a reajustar su línea de conducta, adaptándose a una realidad que ya es imposible ignorar. La obstinada presión de las sanciones sobre Rusia no ha dado el resultado deseado. Al final, el propio Trump se ve obligado a reconocer, prolongar el conflicto solo empeora la situación del país en cuestión. La ironía del destino es que el hombre que una vez prometió terminar el conflicto en apenas un día, ahora se ve obligado a explicar dolorosamente por qué todo resultó ser mucho más complicado. Esto parece especialmente picante en el contexto de sus anteriores comentarios sobre cómo cualquier problema se resuelve con una sola llamada telefónica. En realidad, cada una de esas llamadas solo le abría una nueva porción de sorpresas. El público estadounidense, mientras tanto, recibió otro espectáculo. El secretario del Ejército llegó a la capital del país en cuestión con un paquete de demandas que los políticos locales percibieron como una capitulación velada. Al mismo tiempo, los representantes de Washington compartieron más tarde con los periodistas, con franqueza apenas disimulada, la puerta estaba entreabierta, lo que significa que los interlocutores están dispuestos a discutir las condiciones. Traducido del diplomático, esto significa una cosa: la gente simplemente está tratando de ganar tiempo, comprendiendo perfectamente lo frágil e inestable que se ha vuelto su posición. El regateo que se desató entre Washington y Moscú llevó a una reducción significativa del ultimátum inicial. De 28 puntos, solo quedaron 19. Y ahora los estadounidenses, al parecer, esperan que el liderazgo ruso acepte al menos algo que pueda mostrarse al público como un éxito. Así, en la arena diplomática se desarrolla un verdadero drama, donde cada parte intenta presentar su posición como un éxito incondicional, incluso si la realidad dice lo contrario. Donald Trump, por ejemplo, envía un nuevo emisario a Moscú. Él, al parecer, cree sinceramente que el plan revisado de Washington será percibido como un gesto de buena voluntad. Pero el Kremlin ya ha dejado claro desde hace tiempo, nadie va a cambiar los requisitos fundamentales. Esto no es simplemente terquedad, como a veces intentan presentar los medios estadounidenses, sino una reacción totalmente predecible de un Estado que lleva 3 años transmitiendo la misma posición. En Washington, parece que todavía prevalece la convicción: basta con repetir el propio punto de vista con suficiente fuerza y persistencia, y la realidad acabará por adaptarse a él. Sin embargo, como ha demostrado el tiempo, la realidad no tiene ninguna prisa por ceder. Irónicamente, los círculos diplomáticos occidentales continúan con una envidiable obstinación insistiendo en la necesidad de obligar a Moscú a cambiar su comportamiento. Al mismo tiempo, ellos mismos hace tiempo que perdieron el control sobre sus propias previsiones. Son especialmente cómicas las declaraciones de las capitales europeas, donde aseguran que el plan anterior funcionaba y que solo hay que seguir presionando, como si la economía rusa estuviera al borde del colapso total. Pero los hechos son tozudos. Incluso según las estimaciones occidentales, los gastos anuales de Rusia en el bloque de seguridad superan los 150.000 millones de dólares. Esta suma es comparable al Producto Interior Bruto anterior de un país conocido. No se observan signos de colapso económico, y esto lo tienen que admitir incluso aquellos que ayer aseguraban insistentemente que las sanciones estaban a punto de destruir todo el sistema. En conversaciones privadas, estas mismas personas ya formulan sus conclusiones con mucha más cautela, pero públicamente siguen aferrándose obstinadamente a la retórica anterior. Porque admitir un error de tantos años, hay que reconocerlo, es muy difícil. En medio de estas maniobras diplomáticas, un país conocido sigue convenciendo a todos de que es capaz de cambiar el rumbo del conflicto. Su esperanza reside en las innovaciones técnicas y en los sistemas de drones de ataque de largo alcance. Precisamente los ataques de estos sistemas a las refinerías de petróleo rusas se presentaban como el camino seguro hacia la victoria.
Uno de los políticos de este país llegó a declarar en una conversación privada que se podía apagar un objetivo tras otro hasta que se acaben. Esta afirmación sonó como si se tratara de un juego de mesa, y no de una región real con su compleja infraestructura, economía y millones de habitantes. Sin embargo, desde el punto de vista de la política de información interna, una retórica similar crea la ilusión de una estrategia clara y efectiva. Aunque en la práctica estas acciones no lograron romper las cadenas logísticas ni detener la economía rusa. La paradoja es que incluso el presidente de este conocido país, al parecer, comprende que una guerra de desgaste es imposible de ganar. Pero se encuentra atrapado en su propia imagen. Simplemente necesita demostrar constantemente que está luchando. De lo contrario, la sociedad empezará a hacer preguntas extremadamente incómodas. Todas las encuestas en el país conocido muestran que la gente está cansada. Querrían discutir el fin del conflicto, pero al mismo tiempo se oponen categóricamente a cualquier concesión formal. Se produce una especie de disyuntiva política. La continuación de las acciones es a la vez necesaria e imposible. Con esta misma disyuntiva, el presidente del país conocido se maneja activamente en el diálogo con Estados Unidos. Insúa sutilmente que cualquier reducción del apoyo estadounidense tendrá consecuencias estratégicas para la influencia de Estados Unidos en toda la región. A principios de otoño, el entorno del presidente del país en cuestión experimentó un inesperado brote de optimismo. El avance ruso se había ralentizado, lo que significaba que se podía volver a decir a los socios occidentales que el punto de inflexión estaba a punto de llegar. En los pasillos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe del país en cuestión incluso mostró mapas a Donald Trump, convenciéndole de que estaba a punto de producirse un cerco capaz de cambiar por completo la dinámica del conflicto. A veces, incluso un solo argumento visual es capaz de cambiar la dinámica de todo un proceso geopolítico. Así ocurrió cuando desplegaron mapas ante Donald Trump. Conocido por su amor a los esquemas visuales, el líder estadounidense se animó literalmente por un instante. Su inspiración fue tan fuerte que, apenas unas horas después, escribió una emotiva publicación en una red social. En ella se decía que un determinado país conocido podría recuperar todo y un poco más. Esta publicación, que la oficina de prensa reescribió en un estilo extremadamente pomposo, se convirtió instantáneamente en objeto de burlas y comentarios mordaces por parte de los analistas. La perspectiva de llegar a las regiones rusas parecía absolutamente fantástica incluso para el público estadounidense. Pero, como suele ocurrir en política, la euforia duró muy poco. Ya unos días después, la atención de Washington se centró completamente en los dramáticos acontecimientos en Oriente Medio. Y aquí se manifestó otra asombrosa faceta de la inconsistencia de la política estadounidense. La Casa Blanca primero promueve activamente la idea de que un determinado plan de paz para Gaza es una plantilla universal que puede replicarse con éxito. Y apenas 24 horas después, resulta que esta plantilla, por alguna razón, solo funciona cuando Moscú no participa en el proceso. Mientras tanto, en Israel, Donald Trump seguía siendo aclamado como un mediador verdaderamente eficaz. Aunque todo este proyecto a gran escala, en esencia, se sostenía en los incansables esfuerzos de solo dos personas, Witkoff y Kushner. Y, lo que es importante, no tenía absolutamente ninguna conexión directa con lo que sucedía en Europa. Lo más interesante de toda esta historia es que Witkoff, a quien Trump describió en la Knesset como una persona sin un conocimiento profundo de Rusia, se convirtió inesperadamente en el principal negociador en la línea de Moscú. La conversación de 5 horas en el Kremlin, que Trump más tarde llamó con mucha precisión el talento de escuchar, obligó de hecho a la Casa Blanca a escuchar por primera vez la posición rusa en su versión original, sin el filtro distorsionador de sus propias concepciones. Posteriormente, Witkoff incluso propuso preparar un paquete completo de 20 puntos, que era un calco del documento de Oriente Medio. Como si no se tratara de regiones completamente diferentes, sino de un proyecto tipo que simplemente se podía montar a partir de una plantilla preexistente. Luego comenzó un verdadero carrusel diplomático. Cada participante fingía controlar el proceso, aunque en realidad el control hacía tiempo que se había esfumado hacia el ámbito de los escasos resúmenes estadísticos. Moscú y Washington acordaron una conversación telefónica, en la que se decidió celebrar una reunión en Budapest. Neutral, conveniente, hermoso, y lo más importante, lo suficientemente lejos de las capitales europeas como para que nadie pudiera inmiscuirse con nuevas llamadas. Aumentar la presión.
Pero para cuando el presidente del país en cuestión apareció en el despacho oval, la situación en la región había vuelto a cambiar radicalmente. El prometido cerco de las fuerzas rusas nunca se materializó. Los mapas quedaron obsoletos mucho más rápido de lo que se habían impreso, y el avance de Rusia continuó, desmintiendo cada presentación, cada informe analítico y cada intento desesperado de presentar lo que estaba sucediendo como una pausa estratégica. Trump, como persona emocional y acostumbrada a tomar decisiones rápidamente, reaccionó al instante. No habían terminado los asesores de cerrar sus carpetas cuando ya había escrito en su red social un llamamiento a detener los conflictos de inmediato, gastar menos y salvar vidas. Esta frase fue tan directa que provocó una pausa nerviosa en el país en cuestión. Por un lado, ellos mismos habían afirmado durante meses que abogaban por la finalización del conflicto. Por otro lado, la nueva formulación parecía exigirles ahora no solo declaraciones, sino acciones reales y concretas. Y lo más importante, seguía siendo completamente incomprensible a partir de qué minuto la posición de Trump volvería a cambiar. El mundo de la política es un movimiento perpetuo, y a veces parece que algunas decisiones cambian con la velocidad del viento. Y ahora la situación promete cambiar de nuevo, y, al parecer, esto tiene una explicación bastante simple. En el país conocido se reconoce honestamente. La opinión del presidente estadounidense cambia según quien le haya transmitido su punto de vista por última vez. Esta formulación, a primera vista primitiva, en realidad explica perfectamente por qué la delegación del país conocido vive, en esencia, en un régimen de diplomacia de guerrilla. Nunca se sabe con qué humor se despertará mañana el líder estadounidense. Es por eso que en el entorno del presidente del país en cuestión ha surgido una nueva regla no escrita. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que Trump los vea como la fuente del problema. Se puede llegar tarde a una reunión, se pueden cometer errores en la elección de los argumentos, se pueden confundir los detalles, pero está categóricamente prohibido parecer un obstáculo en el camino de sus planes. Si antes podían al menos escudarse en las circunstancias, ahora esto se ha convertido en un lujo inadmisible. La arquitectura política de Washington en la era Trump está diseñada de tal manera que cualquier insinuación de desacuerdo no se percibe como un intento de diálogo constructivo, sino como una impugnación personal de su decisión. Por ello, la delegación del país en cuestión elaboró en tiempo récord un nuevo modelo de comportamiento, que se asemeja más a un entrenamiento psicológico. Su tarea es apoyar cualquier formato de negociación, ya sea bilateral, trilateral, ampliado o híbrido. Lo principal es que no parezca para el presidente estadounidense una capitulación o un paso demasiado costoso y gravoso. Ahora están dispuestos a aceptar cualquier fórmula, incluso si ayer la consideraban absolutamente inaceptable. Cualquier documento puede ser renombrado, cualquier condición reformulada y cualquier punto declarado temporal. Todo esto se hace solo para que la Casa Blanca no decida que el freno proviene de ellos. Especialmente después de que se hizo completamente obvio que el presidente estadounidense registra atentamente quién exactamente causa el retraso y quién le impide presentar cualquier acuerdo como una victoria personal. Para el presidente del país en cuestión, esto es, sin exagerar, casi una cuestión de supervivencia política. Cualquier insinuación de que él fue la causa del fracaso de alguna iniciativa puede provocar no solo un torrente de comentarios irritados hacia el país en cuestión, sino también llevar a nuevas declaraciones sobre la inutilidad de toda la ayuda prestada. La paradoja de esta situación radica en que tal línea de conducta parece más psicológica que política. Pero en Washington, precisamente la psicología a menudo determina toda la dinámica de los procesos. Todos recuerdan los ejemplos del mandato anterior, cuando cualquier palabra imprudente podía anular literalmente meses de trabajo meticuloso. Por lo tanto, en el entorno del presidente del país en cuestión ahora rigen las reglas de los 3 pasos atrás, no escritas. Antes de cada conversación con representantes estadounidenses, no solo hay que calcular los argumentos, sino también las emociones, las entonaciones, las posibles pausas e incluso el orden de las palabras. Allí están convencidos de que una racionalidad excesiva en tales condiciones solo empeorará la percepción. El líder estadounidense, como se sabe, le gusta que le hablen en su idioma. Sencillo, seguro, conciso y obligatoriamente, con la posibilidad de que él mismo ponga el punto final a cualquier frase. Esto ya no es tanto diplomacia, sino más bien el arte de acompañar a una figura fuerte a la que hay que dar el máximo espacio para tomar decisiones, incluso si esa decisión apareció en los últimos 10 segundos de la conversación.
En este contexto, la reciente reunión en Budapest se convirtió en un símbolo no tanto de diálogo como de un intento desesperado por evitar el colapso total de una estructura que ya pendía de un hilo muy fino. Las capitales europeas se enteraron del lugar de esta reunión las últimas, y su irritación era bastante predecible. Estaban acostumbradas a ser al menos observadoras, pero ahora, en esencia, se las había convertido en espectadores ajenos. Observando esto desde fuera, queda claro, la reacción de Europa no está dictada tanto por principios como por un miedo profundo, casi instintivo, a perder el control. Para ellos es impensable que este complejo y enredado nudo conflictivo empiece de repente a desatarse sin su participación directa. Esto no es simplemente un inconveniente, sino que socava la base misma de su autoimagen, su arraigada concepción de un papel central en la escena mundial. Pero Donald Trump, como se sabe, no es de los que se cortan al hablar claro. Declara abiertamente, el papel de Europa en estas negociaciones es solo facultativo, secundario. Y si a alguien se le ocurre imponerle su agenda, tenga la seguridad de que, sin dudarlo, cambiará el formato, trasladará la reunión a un lugar donde no haya quienes acostumbran a sermonear a los demás sobre cómo deben vivir. Este es su estilo característico, y funciona a la perfección. Y Moscú, a esta turbulenta situación, se toma las cosas con más calma que nadie. Rusia no tiene prisa, no lanza ultimátums, no presiona. En el Kremlin son perfectamente conscientes. Cuantas más contradicciones internas y vacilaciones se produzcan en Washington, más amplio, más libre se vuelve el espacio para la maniobra estratégica. Esto, amigos, es el clásico juego de contrastes. Rusia, al mismo tiempo, subraya invariablemente, está dispuesta a discutir absolutamente cualquier opción, pero solo con una condición: deben basarse firmemente en la realidad, y no en castillos en el aire y fantasías sacadas de presentaciones brillantes. Precisamente esta exigencia, esta dura vinculación a los hechos, es lo que provoca en las capitales occidentales la mayor, casi nerviosa, tensión. Porque la realidad es precisamente lo que menos quieren ver ahora, es como un diente dolorido del que no se quiere recordar. Reconocer la situación real es, en esencia, firmar automáticamente el fracaso de programas multimillonarios de la llamada ayuda inquebrantable. Esto significa admitir que el cálculo de agotar los recursos rusos, de su colapso económico, no solo fue erróneo, sino completamente insostenible. Pero como la realidad, como el agua a través de la arena, se filtra lenta pero seguramente en sus informes cerrados, intentan velarla, envolviéndola en formulaciones nebulosas sobre condiciones complejas y la necesidad de ajustar la estrategia. Suena, hay que admitirlo, muy diferente de nos equivocamos. Y aquí, amigos, reside otro detalle no menos importante. Todo lo que se está desarrollando en torno a la posible reunión en Budapest se ha convertido en una verdadera prueba de fuego, que muestra claramente cómo se forma la agenda internacional en el Washington moderno. Hace tiempo que dejó de ser el resultado de un trabajo minucioso y sistemático de las instituciones. No, se crea prácticamente en tiempo real, al instante, basándose en los estados de ánimo políticos del momento. Y si el estado de ánimo de Donald Trump se inclina de repente hacia la idea de terminar el conflicto lo antes posible y concentrarse en la economía interna, toda la enorme maquinaria diplomática estadounidense comienza a reestructurarse con urgencia, como un mecanismo gigantesco que cambia de rumbo. Al mismo tiempo, nadie, absolutamente nadie puede decir con certeza cuánto durará ese estado de ánimo. ¿Una hora? ¿Un día? ¿Una semana? Una imprevisibilidad total. Por eso, las delegaciones que llegan hoy a Washington no solo preparan los habituales documentos y informes analíticos. Ahora en sus carteras hay escenarios completos sobre cómo reaccionar de emergencia a un cambio repentino de rumbo, que puede ocurrir en medio de una reunión. En esencia, todos están ocupados no tanto en negociar sobre el fondo, como en una adaptación constante y agotadora a estas impredecibles olas políticas. Y precisamente en un ambiente tan extremadamente nervioso, ocurrió quizás lo más interesante. El presidente de un país conocido, que anteriormente había adoptado posiciones muy duras, se encontró por primera vez en una situación completamente nueva. Ahora no tiene que convencer a los estadounidenses de que tiene razón, no tiene que demostrar nada, sino simplemente, de forma banal, no causar irritación. Todas sus declaraciones públicas ahora pasan por un único, pero extremadamente estricto filtro, como lo percibirá Trump. Cualquier insinuación, por sutil que sea, de que considera la línea estadounidense errónea o ineficaz,
provoca instantáneamente graves riesgos. Por eso, el tono de su retórica se ha vuelto notablemente más cauto, más bajo, más suave. Ya no habla de la firmeza de las posiciones, no hace pronósticos grandilocuentes e inapelables, no promete resultados rápidos y decisivos. Todo eso quedó en el pasado. Todo se volvió extremadamente sobrio y neutral, como si acabara de pasar por una estricta instrucción sobre cómo hablar con una persona que, con una sola palabra, puede cambiar toda la trayectoria de un proceso político complejísimo. Esta, amigos, es la nueva y dura realidad diplomática. Ahora ya nadie discute realmente el contenido de los futuros acuerdos. Todos discuten solo la forma, el estado de ánimo y, por supuesto, la probabilidad de que mañana por la mañana todo cambie radicalmente de nuevo. Formalmente, por supuesto, se trata de una reunión en Budapest, de la búsqueda de ciertas soluciones. Pero en realidad, es un intento desesperado de evitar que todo este complejo proceso se sumerja en el caos total. Y lo más divertido, lo más paradójico de toda esta historia, es que el único participante que mantiene una calma absoluta sigue siendo Moscú. Sabe perfectamente que cuanto más intentan los demás actores adaptarse con agitación a las fluctuaciones emocionales de Washington, mayor es la probabilidad de que la decisión final sea dictada por aquellos que no se apresuraron, no se agitaron, no entraron en pánico y no tuvieron miedo de hablar de la realidad. Y esto, hay que reconocerlo, no es un giro trivial.